Muy buenas tardes a todos. Hoy les vamos a presentar el tema el burnout académico y la intención de abandono de los estudios universitarios en tiempos de COVID-19, escrito por Pedro Ricardo Álvarez Pérez y David López Aguilar, miembros del equipo Adrián Almaraz Pérez y su servidor Yael Axel Armenta Rivera. El burnout académico es un raro padecimiento que sufren los estudiantes. Se comienza con una fatiga tanto física como emocionalmente. También una baja motivación, bajo rendimiento en los estudios y como última consecuencia el abandono escolar. Debido a la pandemia por COVID-19, tanto alumnos como maestros se vieron en la obligación de adaptarse de forma rápida a un nuevo método de enseñanza, es decir, de forma virtual. Esto provocó un sobreesfuerzo en actividades académicas. Los principales factores del burnout académico en la pandemia fue el aislamiento, la falta de socialización, cierre de escuelas y el alto estado de estrés emocional en el que se encuentra el estudiante. Muy bien, y ahora veremos el principal objetivo, que es analizar el efecto que tiene el burnout y las intenciones de abandono de los estudios. Además, concientizar de los efectos nocivos de este padecimiento buscando soluciones y alternativas para evitarlo. Comenzaré por definir qué es el burnout. El burnout, también conocido en español como el síndrome del trabajador quemado, es un raro padecimiento que afecta a cualquier persona con una sobrecarga de trabajo y presenta síntomas como agotamiento físico y mental, alteraciones en la personalidad, entre otros. Pero bien, veremos cuál es el principal factor del abandono de estudios o la deserción escolar. Según los autores, mencionan que el principal factor del abandono de estudios se debe a una falta de atención por parte de los profesores, ya que dejan de apoyar a los estudiantes durante la pandemia y el realizar actividades y feedback se ha vuelto aún más complejo. Lo que se recomienda es realizar actividades más cortas con un aprendizaje significativo. Mediante un cuestionario se evaluó cómo afectaba el burnout académico en el abandono de los estudios. Mediante un muestreo aleatorio accidental, se escogieron a los participantes de la Universidad de La Laguna, Islas Canarias, España. Cabe mencionar que debido a la pandemia, la encuesta se realizó por medio de Google Forms. Metodología del estudio. Instrumentos. La recogida de datos se realizó con el instrumento ad hoc, denominado Cuestionario de Burnout Académico Universitario, tomando como referencia la adaptación de las tres dimensiones básicas. 1. Agotamiento laboral. 2. Cinismo en el trabajo. Y 3. Falta de adecuación en el contexto laboral. Pero en ellas subyacen dos nuevas categorías, el burnout activo y el burnout pasivo. El burnout activo, el empleador mantiene una conducta asertiva, se relaciona con elementos externos a la profesión o a la actividad, mientras que el burnout pasivo suele mantener sentimientos de apatía y se relaciona con factores internos psicosociales. Además, podemos apreciar en las tres imágenes los tres síntomas del burnout, o uno de los principales, como es el agotamiento físico y mental, la tensión, el estrés, la incertidumbre y una desmotivación profunda. A mí lo que más me llamó la atención fueron los síntomas, ya que son muy notorios, pero a veces no nos damos cuenta. Yo escogí esta serie de Sky Castle porque para mí refleja mucho eso, que los estudiantes universitarios a veces sienten mucho la carga de las actividades e incluso dejan sus estudios, dejan la universidad. Resultados. Los resultados y conclusiones que más llamaron mi atención fue conocer a profundidad el tema del burnout, ya que lo pude abordar desde otra perspectiva, además del abandono escolar o deserción escolar. Debido a este tiempo de pandemia, se vio afectada por una carga excesiva de trabajo que no les permitía a los estudiantes realizar sus demás obligaciones. A su vez, el tema del engagement académico, que tiene que ver con los estados de satisfacción positiva de los estudiantes, altas creencias de eficacia en los estudios, buen rendimiento, alto compromiso con el proceso de aprendizaje. Por otro lado, lo podría definir como un sentimiento de entusiasmo, dedicación, orgullo o felicidad al realizar alguna actividad. Asimismo, la relación alumno y profesor durante este tiempo de pandemia. Los tipos de burnout que se abordaron durante esta presentación y para finalizar, comparé la información de los autores con el padecimiento que sufrió también la youtuber Chingu Amiga.
Analizar la relación entre el burnout académico y la intención de abandono académico. El autor busca entender cómo los síntomas del burnout académico afectan las decisiones de los estudiantes para dejar sus estudios. Confinamiento más enseñanza virtual es igual a pérdida del interés. Aquí los alumnos, al no estar acostumbrados a aprender de forma virtual, encontraron aburridas las clases. Al no tener interés en pasar el día tomando clases por medio de la computadora, los alumnos se quedaban con dudas y dificultad de aprendizaje. El burnout con un sentido preventivo. El autor nos trata de hacer una llamada de alerta para todos los estudiantes universitarios, ya que si no nos percatamos de este padecimiento a tiempo, puede agravar y traer grandes consecuencias en la salud. Además, el no apoyar a los estudiantes durante este tiempo de pandemia dificulta aún más el aprendizaje, el realizar actividades muy largas sin aprendizaje significativo. Una de las soluciones que nosotros dimos fue realizar actividades cortas con un aprendizaje significativo. De esta forma les permite a los estudiantes profundizar en los temas y aprender más. ¿Cuál es el perfil de un estudiante universitario bajo riesgo de abandono académico? Es aquel que presenta síntomas de agotamiento físico y mental generalizado, alteraciones en la personalidad, cinismo, descenso en la productividad académica y desmotivación. 2. ¿Qué es el engagement académico? El engagement académico tiene que ver con estados de satisfacción positiva de los estudiantes, altas creencias de eficacia de los estudios, buen rendimiento, alto compromiso con el proceso de aprendizaje y bajo riesgo de abandono académico.